Hola, soy Artús Alcácer de Actus Psicólogo Barcelona. Hoy hablamos de meditación, mindfulness. La meditación es algo muy simple y muy valioso. Por eso este vídeo va dirigido a que aprendas a meditar. Y si ya sabes meditar, tal vez te sirva para ampliar tu información, resolver dudas o simplemente ver la meditación desde un enfoque más psicológico. Lo que vas a encontrar aquí es todo lo que necesitas saber para practicar meditación y quedarte tranquilo y al estar seguro de que estás meditando bien. Hablaremos sobre qué es la meditación mindfulness. Explicaremos todo lo que necesitas saber para meditar, exponiendo cada uno de los pasos a seguir. Comentaremos algunos de los beneficios de la meditación para tu vida y cómo, gracias a la meditación, puedes romper los patrones de conducta dañinos y enfocar tu vida en dirección a conseguir lo que te importa. Abordaremos también algunos de los problemas, dificultades y dudas comunes que nos pueden surgir al meditar. Por último, clasificaremos diversos tipos de meditación para que puedas comprender para qué sirve cada tipo de meditación y entonces puedas practicar de diversas maneras en función de tus circunstancias y tus finalidades. Bienvenidos. La primera meditación que aprenderás en este vídeo y en la que nos centraremos, aunque luego también comentaremos otros tipos de meditación, es la meditación vipassana, que significa ver objetivamente, la cual proviene de una de las escuelas de budismo más antiguas, que es el budismo Theravada. En psicología, generalmente nos referimos a este tipo de meditación como meditación mindfulness. Mindfulness significa atención plena o conciencia plena, que sería algo así como tomar conciencia del momento presente o de la realidad. La mayoría hemos escuchado insistentemente lo de centrarnos en el momento presente, pero esto es algo que toma otro sentido cuando lo experimentamos, es decir, cuando practicamos la conciencia plena. Si ya has estado buscando información sobre la meditación, tal vez te haya parecido que hay muchísimo ruido sobre el tema y puede que haya contribuido más a generarte confusión que otra cosa, y que te encuentres como dando vueltas sin empezar a meditar. Al menos esta fue mi experiencia, y al buscar sobre este tema es fácil encontrarse con misticismo, sectas New Age, oscurantismo, palabras en sánscrito, pseudociencias, velas, inciensos, merchandisings varios. Y sabes que no necesitas nada de esto para meditar. Es más, todo esto son distracciones. Para meditar y saber realmente qué es la meditación, no hay nada mejor que empezar a practicar. Es como conducir. Podrías leerte 1000 manuales de conducción del motor, podrías estudiar 1000 millones de enfoques, pero nada de ello va a ser exactamente igual que la experiencia de saber conducir. Ahora vamos a enumerar algunos de los beneficios de la meditación y luego los iremos comentando más detenidamente a medida que vayan saliendo. Serían mejorar el dominio de las emociones y los estados de ánimo, reducir el estrés, más control de tus actos, liberarte de conductas compulsivas como podrían ser conductas relacionadas con las adicciones, con el juego, con la comida, mejorar la atención y focalizarla, ser más productivo, más creativo, ser más eficaz para dirigirte hacia aquello que te importa, desarrollar la mente atenta a tus emociones, a tu estado de ánimo, a tus pensamientos, es decir, desarrollar las habilidades de mirar tus propios pensamientos y emociones sin reaccionar de manera automática, abriendo un espacio para actuar de la manera que consideras valiosa. Percibir la conexión entre lo interno y lo externo, es decir, conocer la influencia del entorno en nuestro estado de ánimo, en lo que pensamos. De la misma manera que formamos parte del mundo, el mundo también forma parte de nosotros. Por ejemplo, normalmente cuando vemos a alguien sufrir, también sufrimos. O tomando un ejemplo más específico, podría ser que fueras andando por la acera y vieras un papel. Y puede que este papel te recordara aquella foto en la cartera de tu padre, que es un retrato de tu hermano que murió de cáncer. Y entonces sientas ansiedad y se agrave porque en este momento estás fumando. Y entonces tengas una reacción
que sea como un pensamiento del tipo tengo que dejar de fumar. Algo así podría pasar. En definitiva, el gran beneficio de la meditación es el entender el funcionamiento de la conducta desde la observación interna, desde la observación meditativa, y gracias a ello poder implementar cambios convirtiéndote en psicólogo de ti mismo para dirigirte hacia aquello que te importa. Los budistas dicen que la mente es como un mono loco, que constantemente está moviéndose frenético, saltando de un lugar a otro, descontrolado. Entonces, la meditación es la herramienta para el amaestramiento de la mente. Al meditar reconocemos al mono loco y adquirimos la capacidad de apaciguar la mente, de domarla. Cuando nos iniciamos en la meditación nos damos cuenta del porqué de esta metáfora. Cuanto más meditas, más cuenta te das de cómo está funcionando la mente y vemos al mono loco saltando entre pensamientos, sensaciones, emociones. Puede que tener como única opción el darle el mando de tu vida al mono loco no sea lo más conveniente para tener una vida plena y feliz. Y puede que sí lo sea para una vida frenética, neurótica, llena de ansiedad. Meditar enseña a poder dejar de estar saltando de aquí a allá, de un tema a otro, pasando del futuro al pasado de forma frenética todo el rato y poder estar plenamente en el momento presente. Normalmente las personas vivimos en una montaña rusa de emociones, con subidones, bajones. Buscamos placeres como por ejemplo podría ser el sexo o la comida, pero sabemos que estos placeres no pueden durar siempre. No podemos estar todo el rato en el clímax y aún así tendemos a vivir tratando de aferrarnos a los subidones y rechazando los bajones. Esto nos puede llevar a un estado de semi-insatisfacción, semi-infelicidad permanente, porque no podemos disfrutar del todo en el momento de subidón por el temor a que se acabe, y los momentos de bajón se hacen peores, con el añadido del rechazo. Es decir, parte del sufrimiento humano viene dado por la transitoriedad inherente. Muchas veces sufrimos porque la realidad no se ajusta a lo que esperamos de ella. Y cuando la realidad sí está siendo como queremos que sea, puede durar poco. Por ejemplo, puede ser que sufras porque no puedas estar al lado de tu persona querida. Y también puede ser que sufras cuando estás a su lado pensando que el estar a su lado tampoco durará. Muchas veces sufrimos porque la realidad no se ajusta a lo que esperamos de ella. Y cuando la realidad sí está siendo como queremos que sea, puede durar muy poco. Por ejemplo, puede ser que sufras porque no puedes estar al lado de tu persona querida. Y también puede ser que sufras cuando estás a su lado, pensando que el estar a su lado tampoco durará. Además, si consigues algo que deseas y resulta que se convierte en algo estable en el tiempo, es decir, que no cambia, que perdura, quien cambia eres tú al acostumbrarte a tener aquello que querías, y entonces al acostumbrarte a tenerlo, dejas de valorarlo de la misma manera y te sientes insatisfecho otra vez. Por ejemplo, muchas de las personas a los que les toca la lotería consiguen aquello que deseaban, pero frecuentemente al cabo de un tiempo después del premio vuelven a los niveles de felicidad parecidos o iguales a los que tenían antes del premio. Cuando nos sentamos a meditar nos hacemos conscientes de esta transitoriedad y cómo influye en nuestro sufrimiento. Adquirir esta conciencia nos permite hacer que la transitoriedad inherente juegue a nuestro favor. Vamos a hablar ahora de la actitud meditativa, que podríamos resumirla con la palabra ecuanimidad. Partir de una comprensión de la transitoriedad inherente, esto que acabamos de hablar, es decir, que todas las cosas cambian, incluso la experiencia más dolorosa, puede ser un buen punto de partida para alcanzar la ecuanimidad. La ecuanimidad es el esfuerzo consciente en responder a lo que pasa en nuestro cuerpo y mente desde la observación no crítica, sin juicios de valor. Ver estos sucesos internos de manera objetiva, como algo que aparece y desaparece, que no puede afectarnos directamente a nosotros, a los observadores, y abrirnos a nuestros pensamientos o sensaciones, recibiéndolos con calidez, gentileza, equilibrio. Es un estado en el que no rechazamos la experiencia
aunque sea desagradable, y tampoco ansiamos las agradables, sino que permanecemos serenos, calmados, con imparcialidad de juicio hacia lo que sentimos y lo que pensamos. Llegados aquí vamos a ver qué es la meditación mindfulness. Me gusta explicarlo con esta metáfora, que es como si estuvieras mirando el cielo con un encuadre a través de una cámara y entonces pueden ir pasando pajaritos, nubes, que pueden ser pensamientos, emociones. Cuando estamos con la mente normal, lo que haríamos cuando pasa un pajarillo, un pensamiento, sería ir siguiendo con nuestra cámara este pájaro. Pero cuando estamos en un estado meditativo, lo que procuramos es de dejar el enfoque estático, la cámara estática, y ver pasar los pajarillos, los pensamientos o las nubes, las emociones, reconocerlas por lo que son y simplemente no aferrarnos a ellas, no seguir su trayectoria, su vuelo con este enfoque, con la cámara, sino dejar la cámara estática, aun reconociéndolos por lo que son, como algo transitorio, algo que no puede durar, algo que es parte de nosotros, pero que no es todo lo que nosotros somos. Para hacer esto, lo que hacemos es centrarnos en un estímulo. Lo que vamos a explicar primero es centrándonos en la respiración, pero podríamos coger otro tipo de estímulos, como ya veremos a continuación, y no pasaría nada, habrían diferencias, pero estaríamos meditando y cada tipo de estímulo distinto tendría beneficios distintos. Entonces, la respiración sería lo que nos marcaría dónde vamos a estar enfocando este encuadre de la cámara. Aunque si fuera una parte del cuerpo también estaría bien. Podríamos centrarnos, por ejemplo, en lo que sentimos en el estómago. Y esto sería el enfoque donde vamos a estar enfocando, el punto al que vamos a estar enfocando. También me gusta explicarlo con otra metáfora que es similar, que es como imagina que estás en un puente encima de un río y fueras viendo el río cómo va pasando. Tienes dos opciones. Podrías seleccionar una hoja, un tronco que va bajando con el río y seguirlo con la mirada y seguir todo su recorrido. Otra opción sería simplemente elegir un punto, una fracción de ese río y mirarla y ver cómo van pasando troncos, hojas, burbujas. Meditar es ejercitar el ser más consciente del momento presente, sin apegarnos o aferrarnos, sin juzgar lo que sentimos y pensamos. Tratar de desvincularnos de la reactividad de los estímulos tanto internos como externos. Ver estos estímulos por lo que son, por algo que aparece y desaparece. Recordemos lo de la transitoriedad inherente. Algo transitorio a lo cual no tenemos por qué necesariamente responder de manera automática, sino que tratamos de observar exactamente cómo son. Por ejemplo, podríamos ver aparecer un pensamiento como «tengo que responder este correo». Si estuviéramos meditando, el ejercicio consistiría en ver el pensamiento como es, con qué tono de voz aparece en tu cabeza, si va acompañado de alguna imagen mental, como por ejemplo podría ser el verte a ti en el ordenador, o notar si se te acelera el corazón y apreciar qué más ocurre, como con qué tono de voz me estoy diciendo este pensamiento. Es decir, sería observar los fenómenos relacionados con el pensamiento que ha aparecido de tengo que responder a este correo, pero sin necesidad de reaccionar de una manera verbal, sin hacer las preguntas tampoco de manera verbal, tal y como las acabamos de formular ahora. Simplemente sería posar nuestra atención para entonces soltar este pensamiento. Y haciendo esto desarrollamos lo que llamamos el yo contexto. El yo contexto o yo observador no es otra cosa que esta parte de ti que es más permanente, aquella consciencia de lo que sucede mientras todo cambia. Habrás experimentado cómo tu cuerpo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, cuando eras niño, ahora y seguirá cambiando. También es probable que lo que piensas ahora no sea exactamente igual que lo que pensabas hace tiempo en determinados campos. De la misma manera, a veces te habrás sentido feliz, otras deprimido,
O puede que te hayas encontrado teniendo una manera distinta de ser en función del rol, ya sea si estás en familia o si estás en el trabajo o con tus amigos. A pesar de todos estos cambios en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en cómo actuamos, todos tenemos una percepción de continuidad, como si algo en nosotros permaneciera pudiendo ser consciente de todos estos cambios. Desarrollar el yo contexto o yo observador es adquirir esta capacidad de identificarte con el cielo y no con las nubes y los pájaros. Aprender a ser el contenedor de pensamientos, emociones, sensaciones corporales, en vez de estar fusionado con estos fenómenos internos. El poder percibir los fenómenos de manera más objetiva, con distancia, como si fuéramos científicos. Vamos a ver ahora cómo meditar. La meditación formal se hace normalmente sentado, con la espalda erguida, y se trata de algo muy simple, que sería focalizar la atención en algo. Es buena idea empezar a meditar tomando la respiración como objeto de meditación, es decir, como fenómeno en el que focalizaremos la atención, pudiendo elegir como punto en el que sentir la respiración, tanto la nariz como el estómago. Respirar es algo que estamos haciendo todo el rato y normalmente lo hacemos de manera inconsciente. Es interesante poner la atención consciente en algo que normalmente hacemos de manera inconsciente y es algo tan fundamental y tan vinculado a nuestro estado anímico. Por ejemplo, si hiciéramos una receta para tener ataques de pánico, uno de los ingredientes fundamentales sería hiperventilar, es decir, respirar muy rápido. Por lo contrario, sería muy difícil tener ansiedad con una respiración abdominal, profunda, pausada. Es más, el mero hecho de controlar la respiración de manera consciente ya nos da una facilidad para controlar nuestros estados de ánimo. Decimos que es muy interesante empezar por tomar la respiración como punto en el que posaremos la atención, pero como veremos más adelante, podemos focalizar nuestra atención en cualquier tipo de estímulo, ya sea interno o externo, como podría ser alguna otra zona de nuestro cuerpo, o incluso algo externo, una vela o un punto en la pared, o un sonido. Cada objeto de meditación, es decir, aquel estímulo sobre el que tratamos de mantener la atención, puede tener particularidades y traernos diversos beneficios, pero al fin y al cabo, el objeto de meditación, volviendo a la metáfora del encuadre en el cielo, vendría a ser las coordenadas del cielo hacia donde vamos a enfocar nuestra cámara. Esta coordenada o punto nos sirve para dirigir la atención hacia él y así ver cómo van apareciendo estas emociones y pensamientos por lo que son, como pensamientos y emociones, y no aferrarnos a ellos, que simplemente pasen por delante. En la mente cotidiana, es decir, la mente no meditativa, tendemos a seguir estos pensamientos o sensaciones. Y es más, aferrarnos a ellos puede ser necesario muchas veces, casi siempre es necesario. Si, por ejemplo, estás volviendo del trabajo y se te ocurre que tengo que comprar el pan, porque si no, no tengo nada para cenar, más vale que lo compres porque si no, te vas a quedar sin cena. Por lo tanto, aferrarnos a pensamientos y sensaciones no es que no sea bueno o sea bueno, sino que es necesario para nuestra vida cotidiana. Pero lo que no es tan bueno es que aferrarnos a estos pensamientos y sensaciones sea la única opción que tengamos. En el ejemplo que dábamos de comprar el pan, probablemente la mejor opción, cuando aparece este pensamiento, es aferrarnos a él y hacerle caso. Pero estar aferrado a pensamientos o emociones que ya conocemos, que sabemos dónde nos llevan, que nos llevan a patrones mentales destructivos y que terminan por limitar nuestra vida o llevarnos a actitudes también limitantes como quedarnos encerrados en casa sin hacer lo que queremos, tal vez no sea la mejor opción. Por lo tanto, a veces aferrarse a los pensamientos, sensaciones puede ser la mejor opción, pero a veces no. Por eso, meditar es muy útil porque te enseña a desarrollar estas dos opciones y entonces puedes elegir cómo quieres actuar.
Vamos a hablar ahora de la postura para la meditación, viendo cuáles son las posturas más adecuadas, si hay que meditar en loto, o cuáles son las claves posturales para conseguir meditar correctamente. La postura importa en tanto que determinada postura te puede predisponer a determinado comportamiento. Si aprendes a meditar en una postura particular, probablemente te será más fácil ponerte a meditar las siguientes veces en esa misma postura. Y está bien que tengas una postura para meditar. Y así, solo adoptando esta postura, ya te estás predisponiendo para la meditación. Hay posturas tradicionales de meditación y muchas de estas comparten el estar sentado con la espalda erguida. Y esto está muy bien porque conlleva un equilibrio entre tensión y relajación que puede ayudarnos a focalizar la atención y no quedarnos dormido, que esto es muy importante, no dormirse. La tensión de los músculos de la espalda para mantenerla recta puede incrementar tu actividad, tanto para no dormirte como para concentrarte todavía más. El problema de meditar tumbado o excesivamente cómodo es que te puedes dormir. Si te duermes, tienes que buscar una postura que requiera más tensión, como podría ser incluso estar de pie. También habrás visto que se medita juntando índice con pulgar de las dos manos o juntando los dos pulgares. Y esto está muy bien porque nos sirve de chivato. Es decir, si llevamos la atención al contacto entre estos dos dedos, en el momento que no sentimos este contacto, nos alarma, nos despierta y además mantener cierta tensión nos obliga a estar más despiertos, más conscientes. Yo no tengo mucha experiencia en yoga, pero sí un poco, y cuando he estado haciendo, lo que he hecho es tratar de tener conciencia de los movimientos, de la respiración, en cada una de las posturas que se van adoptando. De la misma manera puedes extender esta lógica más allá del yoga. Y es lo que llamaremos meditación informal, que también veremos luego. Y una vez vista la teoría, que es todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, verás que meditar es algo muy simple, que no hace falta ni leerse 40.000 millones de libros, ni artículos, ni ponerse en una secta, ni nada así. Simplemente seguir estos pasos. Paso 1 es establecer el tiempo de meditación y poner el cronómetro. Pregúntate primero, ¿cuánto rato puedo meditar? Si 5 minutos, 10 minutos, 20... Es mucho mejor muchos pocos que pocos muchos. No vale la pena pasarte de minutos, es mejor pasarte de corto que de largo, al menos cuando estés empezando. Si te pones un objetivo demasiado difícil, puede ser que no lo consigas y entonces te frustres y aborrezcas la meditación, abandones tu práctica o pase muchísimo tiempo hasta que vuelvas a meditar. Recuerda que si estás empezando, tienes que ir poco a poco. Como por ejemplo, si vas el primer día al gimnasio y vas a tope y pruebas todas las máquinas, probablemente tendrás unas agujetas terribles y no vas a volver a entrenar durante 2 semanas. Es mejor entrenar con una frecuencia y un volumen adecuados a tus posibilidades, pues estos son los que te van a garantizar a largo plazo unos resultados. Una vez hayas decidido los minutos que vas a meditar, asegúrate de que puedes dedicar estos minutos a tomar este ejercicio como lo más importante, como lo único. Unos minutos sagrados, en los que no será más prioritario nada. De manera que si te aparece, por ejemplo, el pensamiento de tengo que responder un correo, lo puedas relegar durante este rato. Paso 2. Adoptar la postura meditativa. Una vez ya has puesto el cronómetro, la cuenta atrás mejor, con 5, 10, 20 minutos, se trata de, como decíamos, sentarte en una posición cómoda y a poder ser con la espalda recta. No hace falta que te pongas en loto, ni que hagas el pino puente, ni nada así. Pero eso sí, una postura en la que no te vayas a dormir. Puede ser una silla cualquiera, en el sofá, en un taburete, en un cojín. Paso 3. Cerrar los ojos o también los puedes dejarlos entornados. Sobre todo al principio es mejor que pruebes con los ojos cerrados para tener menos distracciones.
Abrir un poco los ojos es útil si sientes mucha somnolencia o tiendes a quedarte dormido al meditar, porque esto permite tener el cerebro más despierto al estar recibiendo más luz. Paso 4. Llevar la atención a la respiración. No tienes que forzar la respiración, sino que tienes que respirar normal. Es curioso porque algo que estamos haciendo todo el rato de manera inconsciente se nos puede hacer un poco complicado el mantener una respiración normal y a la vez estar conscientes de la respiración. Paso 5. Cada vez que aparezca un pensamiento, emoción o sensación, debes reconocerlo por lo que es, con actitud gentil, etiquetarlo como por ejemplo pensamiento y volver la atención amablemente hacia la respiración. Es importante recibir las distracciones con aceptación y amabilidad, pues el mismo hecho de enfadarte al aparecer la distracción es aferrarte a esta distracción y con ello generar nuevas cadenas de pensamientos y emociones que te alejan de tu objetivo de meditación. Aparecerán pensamientos a los que te vas a montar sin ni siquiera darte cuenta y no pasa nada. Lo malo no es cuántas veces te vengan pensamientos, ni a cuántos de ellos te montes, ni cuánto divagues, sino que lo bueno es cada vez que seas capaz de darte cuenta de que estás divagando y entonces puedas desmontarte de esta secuencia y volver la atención a la respiración. Si te encuentras divagando, es natural, no te enfades contigo mismo. Estarás haciendo bien el ejercicio si cada vez que te encuentras embarcado en un pensamiento puedes soltarlo y volver la atención a la respiración. Paso 6. Intenta no moverte durante estos minutos de meditación, incluso si sientes un picor, una tensión, un pequeño dolor, si se te duerme el pie. De la misma manera que decíamos que puede que te venga un pensamiento como tengo que responder a este correo o lo que sea, hay que mantener un compromiso fuerte en no hacer nada más que meditar durante estos minutos establecidos para la meditación y respetar este tiempo en el que nada será más prioritario. Cuando aparezca el pensamiento de tengo que responder a un correo o aparezca un picor en el pie, tienes dos opciones. Una sería seguir embarcado en estos fenómenos, como sería ir pensando que vas a escribir en el correo o pensar cómo estará recibiendo la otra persona el no tener el correo en ese momento, o sería embarcarte también el rascarte el pie o deleitarte pensando cuánto placer te daría el cambiar de postura. Cada una de estas serían maneras distintas de la opción a no elegir cuando estamos meditando, que es aferrarse. La opción que debemos elegir para meditar es el no aferrarnos, el simplemente reconocer los fenómenos internos, los pensamientos, las sensaciones y soltarlos sin necesidad de responder. Ser el cielo y no las nubes. Poder albergar los pensamientos y emociones, pero no montarte en ellos. Ser como el contenedor y no el contenido. Y cada vez que te montes, que te encuentres divagando, volver. Esto es meditar. Y el paso 7 es simplemente permanecer haciendo esto hasta que suene la alarma, como que ya se han acabado los minutos. Lo más recomendable es instaurar el hábito de la meditación. Explica Matthew Ricard, es francés, no sé exactamente cómo se pronunciará. La felicidad es una habilidad que se desarrolla con el hábito. Como decíamos antes, mejor muchos pocos que pocos muchos. Así que lo mejor es establecer una rutina de meditación. Tal vez la mejor manera de establecer la meditación como un hábito y no aferrarnos a distracciones o excusas sea el hacerlo cada día, a la misma hora, en el mismo sitio. Un buen momento del día para establecer una rutina sería primera hora, justo al despertar, como primera cosa del día, incluso todavía en ayunas, en un sitio un poco fresco, tal vez en la terraza. Puede ser que pienses que no tienes tiempo para meditar, y si es así, probablemente te sea especialmente útil el tomar tiempo para meditar. Relacionado con la disposición de tiempo libre, los psicólogos sabemos que frecuentemente los programas de mindfulness se tienden a abandonar durante las vacaciones.
Así que disponer de más tiempo libre no implica necesariamente mayor probabilidad de meditar. La meditación es un entrenamiento. Si quieres resultados, lo que necesitas es constancia. Probablemente meditar un solo día en tu vida sea mejor que no meditar ninguno, pero si quieres los mejores resultados necesitas entrenar con frecuencia. Tal vez te sea útil tomarlo como un experimento conductual. Esto sería, aun y dudar de su eficacia, probarlo durante un tiempo, por ejemplo, un mes, con un compromiso de practicar cada día, y después de este tiempo juzgar a ver qué tal te ha ido. Vamos a ver ahora algunos obstáculos que te puedes encontrar al meditar, aunque todos se podrían resumir en la distracción. Puede que tu mente juiciosa diga no puedo focalizar la atención. Si tu mente juiciosa dice esto, está bien, simplemente vuelve una vez más, gentilmente, a posar la atención en tu respiración. Mitos y malentendidos. Un malentendido común es vincular la meditación con la desconexión, con desconectar. Y no, meditar no es desconectar, sino al contrario, es conectar. Otro malentendido o mito es que la meditación es un ejercicio para relajarse. La meditación no es relajación, aunque como consecuencia puede traer relajación. Si detectas, por ejemplo, que tu pulso está acelerado y la mente de manera brusca dice no me relajo meditando, está bien, vuelve la atención a la respiración. Si te dice la mente necesito tal cojín especial, está bien, vuelve la atención a tu respiración. Si haces esto estarás meditando bien. Otro malentendido que está muy extendido es lo de dejar la mente en blanco, y meditar no es esto. Tal vez la manera más parecida a dejar la mente en blanco sería imaginar una pared blanca o un folio en blanco. Lo de que meditar es dejar la mente en blanco, imagino que lo usarán como metáfora, pero esta metáfora puede llevar a error, porque simplemente lo de vaciar la mente de contenido no se puede. Lo que hacemos al meditar es lo contrario, es llenar la mente de contenido, pero de un contenido preciso. Por eso elegimos la respiración o otro punto para focalizar nuestra atención. La meditación es de alguna manera estar limpiando una y otra vez la mente cuando aparece un contenido que es distinto al contenido que hemos elegido como objeto de meditación, ya sea la respiración, una vela. La mente no se puede dejar en blanco, no se puede ni cuando estamos soñando, ni siquiera si cayéramos en coma. Otro malentendido podría ser el pensar que de 20 minutos solo has meditado 5. Puede que sea cierto que hayas desatendido a la respiración 15 de los 20 minutos, pero eso no significa que solo hayas meditado 5. Meditar es todo el proceso, desde el detectar la aparición de la distracción hasta estos lapsos de tiempo de focalización de la atención entre distracción y distracción. Tener la expectativa de que estarás meditando 20 minutos sin ninguna distracción es algo que puede ser contraproducente y generar frustración. No estás fallando en tu sesión si has visto a tu mente divagando, si ha funcionado como un monoloco durante 15 o 20 minutos. No te culpabilices, porque si cada vez que te descubres divagando regresas tu atención a la respiración, lo estás haciendo bien. Otro error común o malentendido es el pensar que solo hay que meditar cuando se tienen determinados estados de ánimo. No hay que meditar exclusivamente cuando estás relajado o cuando estás estresado o en momentos de conflicto. Al contrario, se puede y es recomendable meditar en todos los estados de ánimo y en todos los contextos. Meditar implica entender que los estados de ánimo son algo normal, que las emociones no son ni buenas ni malas en sí. Aunque puede ser cierto que al empezar a meditar nos pueda ser un poco más fácil el meditar estando tranquilos. Lo óptimo es que podamos meditar estemos como estemos. Si por contra solo intentamos meditar el día que tenemos un conflicto, es como si solo nos pusiéramos a entrenar el día que tenemos un combate de boxeo, lo cual no parece la mejor opción. Como decíamos, la meditación es un entrenamiento.
Si solo nos ponemos a entrenar cuando tenemos la pelea, probablemente no afrontaremos la pelea de la mejor manera posible. Un luchador entrena a tiempo completo, los días de serenidad y de paz, en la serenidad de su rutina, para así poder llevar todo lo aprendido al momento del combate. No servirá de mucho el entrenamiento si lo limitamos solo a 5 minutos antes del combate. Hay que meditar en serenidad para tener la herramienta afilada para cuando convenga usarla. Por otro lado, tampoco le estarás sacando todo el provecho a la meditación si solo meditas cuando estás relajado. Puede ser más difícil meditar cuando no estamos relajados, pero es una razón de más para meditar, no estando relajados, pues es la oportunidad para aprender de estos estados mentales distintos y poder extender o generalizar los beneficios de la meditación a cualquier estado de ánimo. Meditar en estados de ánimo distintos es tan valioso como entrenar con pesos distintos, diferentes movimientos. Si vamos al gimnasio y cada día hacemos el mismo ejercicio con el mismo peso, mismas repeticiones, probablemente no conseguiremos ejercitar nuestro cuerpo de una manera funcional, que nos valga tanto para cuando juguemos a fútbol o cuando tengamos que subir un mueble a un ático. Si nos proponemos meditar 20 minutos cada día, es porque queremos que los beneficios de la meditación se extiendan a cada uno de los rincones de nuestra vida. Por eso, cuando más dispares sean nuestros estados de ánimo al meditar, más se parecerá a la vida, que está repleta de contextos y estados de ánimo distintos, y esto hará que podamos extender los beneficios a más situaciones vitales. Es decir, lo estarás haciendo bien si meditas sea cual sea el estado de ánimo que tengas o el contexto en el que te encuentres. Otro malentendido o mito sería que la meditación a algunas personas no les sirve. Puede que la meditación sea una herramienta que no quieras elegir para tu vida y está bien, pero si lo hicieras obtendrías resultados. Es como decir, a mí el deporte y la dieta no me sirven. Si haces deporte y dieta, tu cuerpo va a comenzar a adaptarse a las nuevas circunstancias. Lo mismo pasa con la meditación y la mente. Si meditas, tu mente se irá adaptando. Tal vez puede que no partas de la mejor predisposición para hacerlo, y puede que no vayas a ser el más fuerte del mundo, pero si entrenas, serás más fuerte de lo que eras antes de empezar a entrenar. Si en tu caso piensas que meditar te es especialmente difícil, tal vez esto sea una de las razones para meditar. Entonces, ¿para qué meditar? Para tener mayor control de tus emociones y pensamientos y, en definitiva, de tu vida. Este control te ayudará en tus relaciones, en tu trabajo, para superar adicciones o malos hábitos, te hará más productivo, más creativo y, sobre todo, vivir la vida de manera más atenta y más plena. También para tener una visión más amplia del yo y entender mejor lo que es la conducta, tener mayor comprensión del funcionamiento de los organismos interactuando con el entorno. Para fortalecer la atención, para aumentar la autoeficacia, el autocontrol, la ecuanimidad, para tener mayor capacidad para discernir y entender y tolerar las emociones y sensaciones físicas asociadas, para tener mayor capacidad de entender, interrumpir y cambiar el enfoque de pensamientos rumiativos y otros de poca utilidad cuando surgen, tener también mayor capacidad para impedir las recaídas u obtener ayuda antes de que éstas se produzcan, para mayor benevolencia hacia uno mismo, hacia los demás, para ser el psicólogo de ti mismo, ver el funcionamiento de las cadenas conductuales y el cómo respondemos al contexto. Es enormemente valioso para poder conseguir cambios. La meditación es una herramienta transdiagnóstica. Es decir, puede ser útil para el bienestar en general, ya sea que estemos deprimidos, tengamos ansiedad, fobias, dolor o simplemente que queramos vivir mejor. La meditación es una gran herramienta para romper los patrones mentales dañinos. Ese lapso de tiempo que da el distanciamiento del pensamiento procura la posibilidad de no responder de una manera automática y así ver el funcionamiento de las cosas e introducir los cambios que necesites. Meditando aprendes a ver lo que piensas y sientes con objetividad, como un científico, y esto te hace tomar conciencia de las cadenas de sentimientos, pensamientos, acciones.
aprender de los pensamientos y las conductas dañinas te permite generar pensamientos y conductas alternativas. Las conductas, es decir, lo que hacemos, pensamos y sentimos, tienden a disminuir su probabilidad de aparición al no ser reforzadas, o lo que podría ser lo mismo, al no reaccionar ante ellas. Por ejemplo, si tienes pensamientos obsesivos relacionados con ¿habré cerrado bien la casa?, formas de reaccionar reforzando este pensamiento podría ser ir a verificar una y otra vez que la puerta está bien cerrada. Siguiendo con el ejemplo, si meditando aprendes a no reaccionar ante este pensamiento de ¿habré cerrado bien la casa?, y consigues tomarlo solo como lo que es, como un pensamiento, ya estás dejando de reaccionar al pensamiento de la manera que alimenta que este pensamiento vuelva a aparecer otra vez, como podría ser ir a verificar si está o no la puerta bien cerrada. A medida que no respondieras a este pensamiento verificando si está o no bien cerrada la casa, lo que estarías haciendo es disminuyendo la frecuencia y la fuerza de la aparición de este pensamiento. En psicología llamaríamos a este fenómeno como extinción. ¿No vivirías más libre sin estar todo el rato verificando si está o no bien cerrada la casa, sintiendo una y otra vez el malestar que acompaña a este pensamiento de ¿habré cerrado bien la casa? No deja de ser paradójico que la manera de quitarse de encima un pensamiento obsesivo no sea luchar contra él, sino que sea aceptarlo por lo que es, como un pensamiento que aparece y desaparece, al igual que todo lo demás, pero que no es todo lo que tú eres. Tú puedes ser quien lo alberga, no el pensamiento en sí. Tú eres el cielo y no las nubes. Las nuevas terapias psicológicas no tratan tanto de cambiar el contenido del pensamiento, sino que tratan de cambiar el cómo nos relacionamos con el pensamiento. Ejemplos de esto sería la terapia metacognitiva o la terapia de aceptación y compromiso. Podríamos resumir la meditación mindfulness en practicar 3 habilidades de atención. La primera es la atención sostenida, que consiste en tratar de sostener la atención en un objeto, en este caso, en nuestra propia respiración, natural y no controlada. Haciendo esto, aprendemos a detectar pensamientos y otros estímulos que interfieren en nuestra conciencia. La segunda habilidad de atención es la inhibición de respuesta, que se refiere a cuando detectamos en nuestra conciencia una interrupción en la atención sostenida, como por ejemplo lo de tengo que contestar a un correo con un pensamiento, o sentir el picor, inhibir esa respuesta automática, que hubiera sido rascarse, ir al ordenador corriendo. La tercera habilidad es reimplicarse con la respuesta. Esto es no quedarnos aferrados al estímulo que nos ha distraído, como si no contesto ahora se va a desesperar, o si no me rasco tal vez haya una araña que me puede picar. No aferrarnos, sino que soltar y volver la atención a la respiración. Vamos a por los tipos de meditación. Hemos hablado de la meditación mindfulness de la respiración, pero hay muchos otros tipos de meditación. Esta misma meditación de la respiración la podemos aplicar focalizando la atención en distintas partes de nuestro cuerpo, como un escaneo corporal, empezando por los pies, luego las piernas, el tronco, la espalda, brazos, hombros, cabeza. Lo único que recomendaría es que este repaso del cuerpo siga un orden lógico, para no tener que estar pensando qué parte del cuerpo toca ahora. Esta meditación del escaneo corporal se puede abordar desde la misma actitud meditativa, con los mismos parámetros que hemos tratado hasta aquí. También es muy útil reconocer y no apegarnos a estas sensaciones corporales, puesto que, por ejemplo, podríamos sentir el odio como un ardor en el pecho, o el estímulo que nos lleva a beber como una sensación de vacío en el estómago o un cosquilleo en la lengua. Reconocer estas sensaciones y no reaccionar a ellas nos puede llevar a poder reaccionar de una manera, responder de una manera que nos acerque en vez de alejarnos a lo que nos importa.
Podríamos clasificar las meditaciones en dos grandes grupos, que serían las meditaciones analíticas y las meditaciones de concentración. Hasta aquí hemos hablado solo de las meditaciones analíticas, que son las que no tratan de cambiar la realidad existente, simplemente consiste en observar con objetividad, aceptación, cada una de las cosas que ocurren, permaneciendo ecuánimes y con la conciencia de la transitoriedad inherente. Este tipo de meditación ha demostrado ser muy útil para romper patrones disfuncionales, como podría ser: siento algo en mi estómago, es ansiedad, como tengo ansiedad no salgo de casa, como no salgo de casa, aquello que tenía que hacer ya no lo hago, como no lo hago, esta sensación de ansiedad es mayor, por eso no salgo de casa, y este tipo de círculos. Luego, por otro lado, están las que llamamos meditaciones de concentración. De estas todavía no hemos hablado, y son aquellas meditaciones que utilizan mantras. Los mantras son palabras o frases que se repiten durante la meditación, y también utilizan objetos visuales imaginados, como podría ser una imagen que nos evocara compasión, como por ejemplo un Buda viendo a una persona que hace algo bien y a otra que hace algo mal, con ecuanimidad. A diferencia de las meditaciones analíticas, las meditaciones de concentración sí están enfocadas a cambiar el momento presente, el estado anímico, relajar la mente, por ejemplo. También pueden ser muy útiles para vivir mejor y se emplean en terapias psicológicas, como por ejemplo la terapia centrada en la compasión de Paul Gilbert. Si os interesa, ya hablaremos de esto más adelante, de las meditaciones de concentración, de la compasión, de la terapia centrada en la compasión. Otra gran división que podemos hacer entre meditaciones es la meditación formal y la meditación informal. Lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos visto aquí, es la meditación formal, que es la meditación pautada, es decir, cerrando los ojos, con la espalda recta, dedicando un tiempo muy concreto a la meditación. Por otro lado está la meditación informal, que puede practicarse en cualquier momento del día mientras hacemos cualquier cosa. Consiste simplemente en adoptar esta actitud meditativa en aquello que estamos haciendo. Por ejemplo, una meditación informal sería la meditación de lavar los platos, que consistiría en, mientras estamos lavando los platos, hacerlo con conciencia plena, sentir el movimiento de tu mano, el brillo del jabón, la temperatura del agua, la suavidad al tocar el plato con la esponja, y siempre con una actitud meditativa, es decir, de ecuanimidad. También podríamos hacer una meditación informal, por ejemplo, cuando estamos andando, sintiendo lo que se siente en las plantas de los pies, o fijándonos en el aire que está tocando nuestra piel. Ya acabando, vamos a las dudas frecuentes. Duda: ¿qué hago si me distrae una sensación? ¿Intento ignorarla o me centro en ella? Bueno, ni una cosa ni la otra, sino más bien un punto intermedio entre las dos opciones. Se trataría de posar la atención sobre esa sensación un momento, reconocerla por lo que es, como sensación, ya sea un picor, fijarte si es cálido, si tiene un movimiento, y entonces soltarla para volver a centrar la atención en la respiración. Seguimos con las dudas. ¿Qué puedo hacer si me duermo meditando? Bueno, en este caso lo primero sería tratar de preparar el entorno para que esto no te pase. Por ejemplo, aumentar la cantidad de luz en el sitio donde estás meditando, sentarte en una posición más erguida o en una silla un poco menos cómoda, disminuir la temperatura de la sala, que haga un poco más de frío. Si aún así no fuera suficiente, puedes meditar con los ojos entreabiertos de manera que entre un poco de luz en tus retinas y te mantengas más despierto. Si esto tampoco funciona, puedes meditar de pie, o mojarte la cara un poco antes de meditar, o tratar de encontrar otro momento del día en el que sueles estar con menos somnolencia. Otra duda que surgiría a raíz de lo que estamos comentando ahora es si se puede meditar con los ojos abiertos. Y sí se puede,
pero es recomendable practicar tratando de reducir las distracciones al mínimo, por lo tanto, reducir al mínimo los estímulos externos, para así facilitar la aparición de estímulos internos y poder practicar la ecuanimidad dirigida a estos estímulos internos. Y ya acabando con las dudas, la última duda es: me distraigo mucho, la mente se me va, divago, ¿qué puedo hacer? Es normal que esto suceda, y todavía más al principio. No pasa nada. No te castigues por ello. Simplemente, cuando te encuentres divagando, vuelve la atención a la respiración. Si esto te pasa mucho, probablemente es una señal de que puede ser valioso para ti perseverar y domar la mente. Lo malo no es cuántas veces divagues, sino que es bueno cuántas veces puedas volver a tu objeto de meditación. Y ya como resumen final, lo más esencial en la meditación vipassana es centrarse en la respiración, darnos cuenta de las distracciones, soltarlas y volver la atención a la respiración. Si esto te ha gustado y quieres ayudar a que llegue a más gente, compártelo, suscríbete, dale al like. Muchas gracias.